mañana tarde y vamos a pasar a lo más importante, que es la palabra de Dios. Les voy a invitar a que nos pongamos de pie, hermanos, por respeto a la palabra de Dios, para darle lectura. Libro de los Hebreos o Epístola a los Hebreos, capítulo 6. Síganme con su vista, capítulo 6, del versículo 1 al versículo 5. Dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 6, versículos del 1 al 5. Dice la palabra de Dios: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Vamos a orar en esta tarde. Amado Dios, gracias, Padre, por un hermoso día que usted nos ha dado. Gracias porque tenemos la palabra de Dios más profética, Señor. Gracias, Señor, por nuestra salvación. Gracias porque podemos gozarnos en ella. Gracias porque un día vamos a ir al cielo, Señor. Padre, yo le pido que usted bendiga este mensaje. Sea usted el que hable a través de este siervo inútil. Se lo pido en Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Hermanos, algunos de los eruditos no saben con exactitud quién fue el autor de la epístola de los Hebreos. Humanamente, los eruditos o los conocedores de la Biblia tienen en mente que posiblemente Martín Lutero, él mencionó que fue Apolos. Tertuliano dijo que fue Bernabé. Adolf Arnac mencionó que fue Priscila. William Ramsey mencionó que fue Felipe. Pero la posición tradicional dice que fue Pablo. Pero no estamos aquí para debatir o saber quién fue el autor humanamente de la epístola de los Hebreos, porque todos sabemos que el autor fue el Espíritu Santo. Y yo no voy a entrar en debate quién fue el escritor, quién fue, quién no, quién lo dijo. Vamos a ver lo que mejor nos quiere decir el escritor de Hebreos a través de este capítulo 6, del versículo 1 al versículo 5. Hermanos, el libro de Hebreos está dividido en dos partes. Del capítulo 1 al capítulo 10, versículo 18, nos habla de temas doctrinales, acerca de doctrina. Y la segunda parte, Hebreos capítulo 10, versículo 19, al capítulo 13, versículo 25, nos habla de la vida práctica que todo cristiano debemos de conocer y vivir y poner en práctica en nuestra vida cristiana. ¿A quién fue dirigida la carta de los Hebreos? Bueno, fue dirigida a los judíos cristianos quienes estaban y conocieron a Jesús, al Mesías, como su Salvador personal. Pero al mismo tiempo el escritor de Hebreos se los escribió a ellos con un propósito principal. Les quería hacer saber que ellos estaban en un grave peligro. Grave peligro, ¿por qué? Porque ellos querían volver
a los sacrificios. Querían volver a su vida del cristianismo. Y el escritor de Hebreos nos está recalcando, nos está haciendo mención a usted y a mí como cristianos del peligro de regresar a nuestra antigua vida, a nuestra antigua tradición, al catolicismo. Regresar a lo que usted y yo un día antes fuimos. Amén. Spurgeon dijo: no hay que tener temor a la palabra de Dios a la ligera, sino hay que temblar ante ella. Usted y yo tenemos que temblar ante la palabra de Dios. Hermanos, hay una palabra aquí que me impacta mucho. Quizás usted la ha leído, pero quizá no la entienda o no la ha estudiado, pero esta palabra ahí en el versículo 1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Pero qué es esa palabra rudimento? Hermanos, esa palabra rudimento, por si no la sabía, quiere decir o significa enseñanza, elementos, nociones, conocimiento, base, fundamento. ¿Y en quién está basada la palabra de Dios? ¿Cuál es el fundamento? ¿Quién es el fundamento? ¿Quién? Cristo. Cristo es el fundamento. Él fundó y estableció su palabra, su doctrina. Eso es lo que quiere decir rudimento. Pero retrocedamos al capítulo 5 y no se lo copié al hermano Leo, él me lo copió a mí. Toda la semana estuve preparando esto y no sé cómo el hermano Leo se metió en mi mente, se metió en mi bosquejo, pero aquí se los voy a recalcar lo que él mencionó el día miércoles, capítulo 5, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos, ¿para qué? Para oír, porque debiendo ser ya que maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los que, los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora acompáñenme a Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Versículo 2. Santiago capítulo 3, versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el qué. Este pasaje nos habla de cierta madurez espiritual. Nos habla de llegar a ser un varón perfecto. El escritor de Hebreos, hermanos, en el capítulo 12, lo acabo de leer, está haciendo la exhortación, está haciendo hincapié de lo que usted y yo como cristianos muchas de las veces llegamos a cometer. No les he dicho el título para que no quiero que se me vayan a ofender, ¿verdad? Pero el título de este mensaje: bebés creciendo hacia la madurez.
bebés creciendo hacia la madurez. El escritor de Hebreos está diciendo que usted y yo deberíamos de ser ya maestros, ya maduros en la fe por el tiempo que tenemos de ser salvos. Él se estaba refiriendo a los cristianos judíos porque ya tenían tiempo de conocer la palabra de Dios, de conocer las escrituras, de ser salvos. Estos cristianos, a quien el escritor les está hablando en Hebreos, eran cristianos débiles que no habían producido fruto en sus vidas. Y así se llevaban dudando de las verdades de Dios y aún de su propia salvación. Ellos se llevaban examinando las cosas básicas de la vida cristiana. Dios no quiere que usted y yo solamente vivamos en los fundamentos de la salvación, sino que edifiquemos en nuestras vidas paredes y muros de protección para nuestras vidas cristianas. ¿En contra de quién? De los ataques del diablo. Que estemos firmes. Esa palabra perfecto de la cual nos está hablando el versículo 1 de Hebreos capítulo 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante ¿a qué? A la perfección. Usted y yo un día vamos a llegar a ser perfectos delante de Dios, no antes. Mientras usted y yo estemos en este cuerpo pecaminoso, en esta vida terrenal, no vamos a poder llegar a ser esa clase de perfección a la cual Dios nos quiere llevar. Esa palabra perfecto quiere decir maduro, estable, siendo un poco más como Cristo el perfecto. Un cristiano que no es maduro y es débil va a tener toda clase de ataque entrando a su mente. Satanás va a bombardear su mente si usted y yo no estamos cimentados, agarrados de la palabra de Dios, porque aquí empieza el ataque. Y aquí empezamos a maquinar. Y muchas de las veces me temo decir que somos maduros espiritualmente. Y yo pregunto, ¿habrá alguien en este salón que pueda decir, hermano Jiménez, perdóneme, pero yo sí soy maduro? Yo ya llegué a esa madurez que Dios me está exigiendo. ¿Habrá alguien aquí que pueda decirme eso? No. Y le voy a decir por qué. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Satanás va a bombardear su mente y mi mente, va a causar grandes dudas. Todos amamos a los bebés. ¿Quién tiene bebés? Y llaman a su bebé, ¿verdad? Pero póngase a pensar, si un niño de 10 años todavía anda con el tetero en la boca, ¿eso se ve bonito? ¿Va a agradar a su padre? No, claro que no. Imagínense cómo Dios se va a agradar de usted y de mí cuando usted y yo todavía andamos con el tetero en la boca. Nos sentimos bebés porque no somos capaces de discernir la palabra de Dios, aplicarla. Nos llenamos de doctrina solamente, nos llenamos de enseñanza, pero en verdad usted y yo vivimos, aplicamos la Biblia, la vivimos, la aplicamos, hacemos todo lo contrario. Pero nos llenamos de doctrina, queremos saber más, queremos conocer y buscar pasajes que no podemos interpretar. Buscamos en ciertos libros tratando de buscar ese significado y ya me siento yo un erudito, un conocedor de la Biblia porque soy perfecto. Eso es mentira.
me lleno solamente de conocimiento, pero no aplico lo que Dios me está enseñando a través de este precioso libro, lo que Él quiere que usted y yo vivamos de acuerdo a su palabra. Así es. Actuamos como niños, eso le produce vergüenza a nuestro Padre Celestial. Los padres nos frustramos con los niños cuando ya son de edad y aún todavía se comportan como bebés. Dios también se frustra cuando mira a usted y a mí como cristianos, como sus hijos, que tenemos 5, 10, 15, 20, 30 años de ser salvos y todavía queremos quedarnos en la orilla de la vida cristiana y solo estar tomando leche. Una de las cosas esenciales para que haya crecimiento es que tiene que haber vida. Si algo que no tiene vida no va a crecer. Cristo es la vida del cristiano. Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando los niños empiezan a crecer y les damos vegetales, hacen berrinche, hacen pataleta porque no se los quieren comer, avientan la comida, la rechazan, están rechazando la vida, están rechazando el alimento. Y usted y yo hacemos lo mismo cuando Dios nos da el alimento y usted y yo no lo aceptamos. Lo rechazamos. Seguimos siendo bebés. Yo me considero bebé espiritualmente todavía. ¿Cómo, hermano Jiménez? Si usted es un siervo de Dios, es un predicador. Yo no he alcanzado la madurez que Dios quiere que tenga. Y no me estoy excusando. Soy imperfecto. Aún cuando leo la Biblia, cuando la medito, no quiero aceptarla. Porque mi carne se niega a aceptar lo que Dios me está diciendo que yo haga. Quiero retroceder a los antiguos rudimentos, a mi vida que yo tenía pasada. ¿A usted le pasa lo mismo? ¿O solamente yo soy el imperfecto? A todos, ¿verdad? Vamos a ver verdades que nos dice la Biblia que usted y yo aún seguimos siendo bebés en Cristo. Número 1. ¿Qué se espera de un bebé cuando es un bebé? ¿Qué se espera de un bebé cuando él sigue siendo y comportándose como un bebé? Acompáñenme, primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 11. Dice la palabra de Dios: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Y esto qué es? Un niño espiritual, en quien aún hay carnalidad. Hermano, ¿aún hay carnalidad en su vida? Es la pregunta. En la mía sí. No sé en la suya, pero aún en mi propia persona, aún hay carnalidad. A veces actúo como carnal en vez de actuar como un maduro espiritual. ¿Por qué? Porque me quiero seguir comportando como un bebé. Amén. ¿Qué pasa con un bebé si usted le da carne? ¿Se ahoga? ¿La puede digerir? No. Muchas de las veces usted y yo no digerimos lo que dice la palabra de Dios. No la aceptamos. No la queremos escuchar. Fíjese lo que dice primero los Corintios capítulo 3.
Y fíjese que Pablo le estaba hablando a sus colaboradores. ¿En qué? En Cristo. Versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a qué les estaba hablando, como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, pero aún no erais capaces. No sois capaces todavía, porque aún que sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. Hace una pregunta: ¿no sois carnales y andáis como hombres? Hermanos, muchas de las veces actuamos en carnalidad. Aflora la carne, pero decimos: yo soy maduro espiritual, ya alcancé esa madurez. No sabes con quién estás tratando. Hay cristianos, hermanos, habemos cristianos, que todo lo que usted y yo queremos hacer es conocer doctrina, aprender más de la Biblia, pero sin querer practicar lo que dice la Biblia. La Biblia dice: airaos, pero no pequéis. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Pecar. Nos enojamos, decimos palabras inapropiadas. Habemos cristianos que nos ahogamos cuando se nos menciona la separación entre lo espiritual y la vida mundana. Nos enojamos con el predicador. Enójate con Dios, y Dios es quien lo está diciendo, que debe de haber separación. ¿Cierto o no es cierto? No nos gusta que nos prediquen acerca de nuestro pecado. Y yo soy el primero. Cuando se abre la Biblia y se empieza a exponer y Dios me confronta y me dice lo que yo soy, ¿qué es lo primero que hago? Me enojo. ¿Con quién? Con el que está predicando. Ah, es que él me conoce, ya me sacó mis trapitos al sol. No, mi hermano, es Dios quien nos está confrontando, es Dios quien está sacando mi pecado a la luz. Amén. Seguimos siendo carnales, seguimos actuando como bebés. Todo lo que Pablo les estaba diciendo a la iglesia de Corintios se los predicó, y les predicó acerca de Cristo, porque seguían siendo bebés. Era una iglesia carnal, era una iglesia que no quería crecer. Fíjese lo que dice primero a los Corintios, capítulo 2, versículo 2. Hermano Jiménez, ¿está enojado? No. La Biblia me habló a mí primero y se los estoy compartiendo. Dios me habló toda esta semana. Fíjese lo que dice la Biblia, primero a los Corintios capítulo 2, versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, a este crucificado. Hermanos, cuando se predica acerca de obediencia, a los bebés se ahogan con la carne. ¿Y sabe por qué? Porque no quieren obedecer. Si Dios dice hay que diezmar, no lo hacemos. Si Dios dice hay que ganar almas, no lo hacemos. Si Dios dice hay que ir a la iglesia, no venimos. Amén. Nos enojamos cuando se trata de sacrificar algo para ayudar o dar para otros. Los bebés se ahogan. Con tanto trabajo gané esta platica, ¿y por qué se la voy a dar a aquel que ni conozco? ¿Por qué voy a traer un producto para la despensa? ¿Por qué voy a traer un producto para hacer la iglesia? Nos enojamos, actuamos como bebés, porque solamente queremos para acá, pero de aquí para allá. Nanay.
Los bebés quieren constante atención. Un bebé llama la atención, quizá porque está mojado, porque tiene hambre, porque está haciendo berrinche, y ahí va el papá y lo consiente, ¿verdad? Hechos capítulo 6, versículo 1. Hechos capítulo 6, versículo 1. Los bebés quieren constante atención. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, ¿hubo qué? Murmuración. ¿De quién? De los griegos, de los gentiles, contra los hebreos, contra los judíos, ya convertidos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Hermanos, si un bebé no es el centro de la atención, no va a estar contento y van a hacer berrinche. Y muchas de las veces usted y yo actuamos de esa manera cuando el pastor no nos toma en cuenta, cuando no nos saluda, porque quiero ser el centro de la atención, quiero llamar la atención de todo el mundo y hacemos berrinche. Si hacemos algo para la causa de Dios y no somos reconocidos, nos enojamos. Ese pastor no me toma en cuenta, esa iglesia no me toma en cuenta, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Como si nos debiéramos a la iglesia. Yo me debo a Dios porque Él ofreció su vida por mí. Cuando iba yo camino al infierno. Los bebés somos egocéntricos. ¿Por qué egocéntricos? Yo, solamente yo, primero yo, después yo, por último yo. ¿Verdad? ¿Somos qué? Egocéntricos. Los bebés siempre vamos a pensar en nosotros mismos y lo que nosotros necesitamos y queremos. Los bebés se enferman rápido, nos enfermamos rápido, agarramos las falsas doctrinas. Si alguien anda de rebelde, va a haber quien le siga a ese rebelde, va a haber quien lo acompañe. Pero si alguien anda espiritualmente, no hay quien se le acerque. Buscamos el consejo del que anda mal. Él también se va a enfermar de rebeldía. El bebé va a agarrar las enfermas actitudes de otro. Si uno habla mal del otro, el otro ahí va como cadenita, esparciendo y regando lo que muchas de las veces ni les compete ni saben, y lo andamos divulgando. Así es. Somos bebés, nos enfermamos rápido. Los bebés lloramos mucho, como Pedro. Pedro lloró como un bebé. Después de haber negado al Señor Jesucristo, el Señor lo confrontó. Pedro salió llorando. Amén. Y muchas de las veces usted y yo, como bebés espiritual, siempre andamos chillando de lo que no nos gusta, de lo que nada nos parece, de que si el hermano vino vestido de tal manera, yo no ando igual vestido, voy a llorar, voy a hacer pataleta, voy a hacer berrinche. ¿Quién nos entiende? Los bebés no tenemos modestia. ¿Sí están escuchando cómo estoy anteponiendo? Porque yo no estoy diciendo los bebés. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Me estoy incluyendo, ¿verdad? Estoy diciendo nosotros. Yo también me considero bebé, que no tenemos modestia. No nos importa
lo que otros piensen de nosotros. No nos importa el testimonio que damos. Tampoco nos importa que otros juzguen nuestros derechos. Los bebés no tenemos los sentidos puestos en las cosas peligrosas. Lo tomamos a la ligera. Acompáñenme, 1 de Pedro 5:8. 1 de Pedro 5:8. Dice la Biblia: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Los que somos bebés espiritual y no tenemos en mente el peligro que nos acecha, muchas de las veces metemos las manos en los abanicos, en las tomas de la corriente. No medimos las consecuencias. Satanás es paciente. Satanás tira el anzuelo. Y usted y yo, como pececitos, ahí vamos. Así es. Tras la carnada. Hermanos, Satanás es paciente. Tira el anzuelo y usted, mire, usted y yo ahí vamos. Pero él nos empieza a jalar poco a poquito, poco a poquito. Y cuando menos lo pensamos, ya nos tiene la sartén, nos echa salecita, limoncito, salsa valentina y nos traga, nos devora. Amén. Los bebés nos ensuciamos rápido. Hermanos, cuando un niño se da cuenta y empieza a tener conciencia de él mismo, y empieza a lavarse las manos, la cara. ¿Y sabe por qué lo hace? Porque él está despertando, él está pensando y se da cuenta que está sucio, y esas son señales de que ese bebé está madurando. Pero un cristiano bebé espiritualmente no se espera para salir de la iglesia y meterse a la música mundana, andar con el cigarrillo, con la cerveza, con malas palabras, con su temperamento, con la ira, con el enojo, con los celos, y ya no les sigo. A los bebés nos hace falta entendimiento. Parece que los que somos bebés nunca vamos a captar lo que la Biblia nos quiere decir. La Biblia nos advierte del peligro. La Biblia nos dice que hay que orar, que hay que predicar el Evangelio. Pero nos falta entendimiento. Oseas dijo: mi pueblo pereció, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Amén. Y usted y yo perecemos porque no estamos aprendiendo de este libro. Así es. ¿Qué me va a enseñar si yo soy mejor que él? Hay que aplicar la Biblia, hermanos. Amén. Hay que aprender a aplicarla, a vivirla, a masticarla, a saborearla. Los bebés no podemos mantener nuestra responsabilidad. El escritor de Hebreos les estaba diciendo a aquellos judíos que ellos deberían de ser ya maestros responsables, pero todavía querían que el escritor les enseñara allí en su lugar, que les diera leche. Ellos no querían probar la carne, ellos no querían ser ya maestros. Hermano, gloria a Dios cuando personas agarran responsabilidad y la hacen cumplir donde Dios los ha colocado. Amén. Los bebés queremos jugar todo el tiempo. ¿Cómo se la pasa un bebé? Y lo puedo ver con mi nietecita, con mi Abby. Le gusta jugar, no se preocupa de nada. Si está sucia, hace manifestaciones para que la cambien. Si tiene hambre, pide. Me dice: hambre, que tiene hambre. Es un bebé.
Amén. Y usted y yo queremos estar jugando todo el tiempo. Número 1 dije. ¿Qué dije? ¿Qué se puede esperar de un bebé cuando es bebé? Número 2. Los bebés necesitamos poner barreras en nuestras vidas. Los bebés necesitamos poner barreras en nuestras vidas. Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, ya voy a terminar. Versículo 2. Primera de Pedro 2, 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué? Crezcáis para salvación. Solamente le voy a mencionar 3 barreras que usted tiene que implementar y hacer conciencia que son necesarias e importantes en nuestras vidas. Primeramente, la barrera de la consagración. ¿Y qué significa consagración? Apartado, dedicado, santificado. Y eso solamente viene de parte de Dios. Usted y yo fuimos apartados del pecado. Fuimos dedicados. Cuando un bebé es presentado en la iglesia, ¿ante quién es la dedicación? ¿A quién se lo está dedicando? A Dios. ¿Y santificado por qué? Porque Dios nos santificó con su sangre. Otra de las barreras, la barrera de la devoción. ¿Y qué es eso? No es otra cosa más que tener prontitud, disposición, voluntad para poder servir a Dios. Servir en la iglesia. Servir a sus semejantes. Con prontitud. Otra de las barreras que usted y yo tenemos que poner en nuestra vida, las barreras del servicio. En el ministerio, como maestro de escuela dominical, como el que cuida a los niños, ser siervo, ser criado. Pablo siempre se expresó que él era ¿un qué? Un siervo, un esclavo, doulos, sirviente. Usted y yo somos sirvientes, somos esclavos, pero ya no del pecado. Ahora somos siervos de Dios. Número 3, y con esto termino. Los bebés necesitamos crecer. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿La Biblia está adulterada? Usted y yo nos alimentamos de ella. Esta es nuestra leche. Amén. Nuestra leche espiritual. Hermanos, usted y yo tenemos que vivir en una atmósfera apropiada. Necesitamos un propósito hacia la obediencia del Señor. Usted y yo, para poder crecer, tenemos que tener el alimento apropiado, que es la Biblia. Usted y yo necesitamos, para crecer, tiene que haber un ejercicio espiritual apropiado para poder servir al Señor. Y para continuar creciendo, usted y yo tenemos que tener nuestro descanso apropiado en la adoración y oración al Señor. El Señor es mi descanso, mi reposo. En Él descanso, en Él reposo. Y todo eso yo necesito para crecer. Y lo vuelvo a recalcar. Ha habido hermanos que me han dicho: hermano, ore por mi crecimiento espiritual. Sí, claro que puedo orar. Pero mi hermano, ¿cómo estás creciendo tú en tu vida espiritual? ¿Cuánto conoces a Dios?
¿Cuánto tiempo pasas en la palabra de Dios, orando, meditando, que Dios te hable? De esa manera es como vas a alcanzar el crecimiento espiritual. Yo puedo orar por ti, pero ¿quién da el crecimiento? Ahí en primera carta a los Corintios. Lo da Dios. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, gracias Padre, porque primeramente, Señor,